Buenos días, muy buenos días. Qué bueno que nos sigan acompañando como cada día. Aquí en este que es su telediario 1+1. Las noticias más trascendentes, las que más resaltan en el día de hoy, se refieren a lo que se está haciendo, se debería hacer, lo que no ha dejado, las secuelas que no ha dejado el paso por el país del huracán Fiona, que atacó principalmente la región este, pero que también se sintió en otras zonas del país, y sobre todo con las lluvias y las inundaciones que se han provocado. El gobierno, como dijimos ayer, estuvo trasladado a la provincia del este, especialmente a la Altagracia, Atomayor, El Ceibo, Samaná. Samaná está en el nordeste, ¿verdad? Sí, nordeste ya. Ya en el nordeste. Bueno, estuvieron ahí haciendo inventarios y tratando de resolver. En la tarde, el presidente Luis Abinader ofreció una rueda de prensa donde daba datos precisos sobre los efectos, los daños causados por el fenómeno y además las acciones que pretende realizar el gobierno, que van en 4 órdenes, en 4 renglones: electricidad, vías de comunicación, infraestructura terrestre, viviendas y agua potable. Y parece que se está avanzando en eso. Decían que ya cerca del 90% de las vías de comunicación han sido reparadas y se ha restablecido el tránsito en interprovinciales y el tránsito también de esta provincia con la capital de la República, que siempre muy fluido, sobre todo aquella autovía del este que lleva hasta la ciudad turística de Punta Cana. La República Independiente de Punta Cana. Porque esa autopista también fue afectada. Sí, eso se inundó, Adalberto. Sí, hubo un río que se desbordó y se desbordó y interrumpió el tránsito, por lo menos durante muchas horas. Eso fue retenido. Pero además, la vía, todavía ayer en la mañana, estaba muy congestionada entre Higüey y Punta Cana, porque la carretera vieja, por donde transita la gente que se va de Higüey a sus centros de trabajo que están en Punta Cana, esa carretera sufrió también y se llevó un puente. Y eso no se repara inmediatamente. Entonces los vehículos usaban la autovía para poder llegar hasta Punta Cana. Pero bueno, hubo un conjunto de medidas que se anunciaron: construcción de más de 8,000 viviendas, reconstrucción más bien. Las viviendas que finalmente se han contabilizado como destruidas totalmente son 93, según se informó ayer. El tendido eléctrico, el fluido eléctrico ha sido restablecido en más de un 80% en la región completa. 85%. Exacto, beneficiando principalmente a Las Romanas, San Pedro de Macorís, Atomayor. El Ceibo también ya está restablecido. Falta mucho en Higüey, pero ya en Higüey desde tempranas horas, desde la medianoche de antes de ayer, según informó el ministro de Energía, se había reparado la línea de 169 voltios, que también resultó averiada, y eso permitió que al menos un par de circuitos de la zona más céntrica de Higüey se restablecieran, incluyendo el que suministra luz al hospital, que había quedado sin luz, el hospital de Higüey. Todo esto es sumamente interesante. El Banco Agrícola va a apretar, la tasa cero. ¿Qué más, Mili? Bueno, además de lo que mencionan, que para mí es clave en el aspecto económico, ese apoyo al sector agrícola, reestructurándole las deudas, dándole 7 años más para poder pagar. Tú me comentabas ayer que efectivamente en esta región la agricultura no es tan importante o tan incidente como en otras, pero ahí se produce cacao, por ejemplo. Sí, en el Ceibo, y fueron y en Atomayor, y la verdad es que hay varios productores con situaciones bastante complicadas. El tema del agua es uno de los que marcha más lento, Adalberto. Hay varios acueductos afectados. Sin embargo, ayer veía al entusiasta y diligente director de INAPA que decía que espera ya para el fin de semana restablecer totalmente el servicio del agua. Hoy el presidente va a Samaná, en este caso, va a estar ahí a partir de las 10 de la mañana.
Yo creo, Adalberto, que la respuesta del gobierno ha sido diligente. Fíjate cómo todo el gobierno se ha trasladado para allá e inclusive el presidente suspendió, como ustedes saben, su participación en Naciones Unidas. No obstante, yo creo que de las lecciones que deja Fiona está, y lo comentábamos también, el tema de la pobreza y de la desigualdad. Muchas de estas viviendas, lo que se va a hacer es ponerle el zinc otra vez, tratar de reparar cualquier cosa, pero van a seguir como quiera habitando en zonas vulnerables. No se puede de la noche a la mañana tú resolver, eso amerita tú tener planes para hacer proyectos habitacionales y eso no se hace de la noche a la mañana. Pero caramba, o sea, estas personas van a seguir habitando en zonas vulnerables y nosotros estamos en septiembre, la temporada ciclónica termina en noviembre. Es decir, que nada quita que podamos tener en estos próximos meses, y ojalá Dios nos libre, otro fenómeno como este. Por ahora estamos hablando de paliativos. Sí, exacto. Estamos hablando de paliativos. Ninguna medida estructural. Ninguna medida estructural, pero hay que ver cuál es el plan, porque se hablaba de 8,000 y tantas viviendas. Sí. Hay que decir que en la región este no fueron 8,000 viviendas las que estaban afectadas, fueron alrededor de menos de 6,000, 5,000 y tantas. 5.500 en el este y 2.800 en el nordeste. Mira, el dato de las 613 viviendas no es exacto. El nuevo inventario habla de 93 viviendas totalmente destruidas. Lo que pasa es que la gente cuando se le cae un pedazo, exagera también para que lo ayuden. Para que lo ayuden. Entonces son, y la misma gente dice, esto no sirve, aquí no se puede volver. Pero lo que tú has dicho es crear las condiciones para que la gente salga de esas zonas vulnerables. Salga, y eso requiere ya eso requiere tiempo y muchos recursos. Y ojalá podamos inventarnos muchas barquitas en todo el país, Adalberto, en todo el país. Y sobre la agricultura, Millicent, yo te decía, no hay una agricultura próspera, tan próspera como la hay en otras regiones del país, pero tal como tú has dicho, hay 3 cultivos, son monocultivos. Son monocultivos, o yo diría 4, pero 3 monocultivos importantes que dominan la producción agropecuaria en la zona. La caña de azúcar, ¿verdad? Las cañas de azúcar, el cacao y los cítricos. Sí, hay muchos cítricos. Muchos cítricos. Lo otro es la ganadería extensiva, o sea, son grandes extensiones de ganado, aunque hay también muchos pequeños productores, pero predominan los hatos ganaderos, la finca ganadera de gran proporción. Y en Monte Plata, que es una provincia que también fue atacada, se sustituyó la caña por palma africana. Todos estos son monocultivos. Tú sabes que ayer se conmemoraba el Día de Reflexión sobre los Monocultivos, porque Naciones Unidas, la FAO, ha estado realizando campañas para que la tierra no se use para un solo cultivo. Y sobre todo en países como el nuestro, que tiene una geografía tan pequeña. Así es. Porque si tú me hablas de Brasil, ¿verdad? O de la India, o de Rusia, pero República Dominicana, una pequeña porción de terreno que tiene, está dividida, una isla que está dividida en dos países, pero sin embargo aquí, nosotros irracionalmente, Millicent, perdimos una oportunidad, porque aquí todo era de Trujillo, y la tierra no es la excepción. La tierra que era el principal bien, cuando muere Trujillo, desaparece Trujillo, en el 60, pasó a manos del Estado, la inmensa mayoría. Y tuvimos la gran oportunidad de darle un uso distinto a la tierra. No lo hicimos. No lo hicimos, lo que se prefirió fue sustituir las cañas de azúcar, que es un monocultivo, por estos otros monocultivos de los que estoy hablando. Los cítricos no solamente fueron en el este, también en la zona. Y yo te pongo un ejemplo tan simple que yo los conozco a viva voz. El ingenio Catarey en Villa Altagracia tenía 200,000 y tantas hectáreas sembradas de caña. Quebró el ingenio. Pues 2/3 de ese terreno fueron cedidos por el Estado Dominicano a 2 empresas. Una para producir piña, en principio, y otra para producir cítrico. Resulta que la de piña, que era una multinacional, la DOL, no le fue bien y dejó la tierra y se la pasaron todas entonces a Cítrico Dominicano. Y tiene ese gran monopolio. Hubo un pedazo de tierra de menos de 10,000 tareas
que la convirtieron en un proyecto agrícola para parceleros, porque los parceleros ocuparon, la gente, los campesinos, y finalmente ese proyecto es un proyecto arrocero, del que viven cientos de personas, tanto los propietarios como los que trabajan y sus familiares ahí. Solamente eso te ilustra a ti lo que pudo haber sido, si eso se divide, se dedica a la diversificación agrícola. Fíjate que los valles como el Valle de San Juan de la Maguana, el Valle de Constanza, los valles del Cibao, tienen un uso diverso de la agricultura, y en el caso de Constanza, aunque es un caso muy excepcional, hay cultivos que duran 2 meses para producir. Y por eso el Valle de Constanza, tú vas cualquier día con ciclón y sin ciclón y siempre cosechas. Sí. Siempre está todo eso sembrado, están cosechando y sembrando permanentemente. Por la diversificación. Se produce repollo, zanahoria, remolacha, papa, ajíes, flores, muchas cosas al mismo tiempo. No pasa así con esas grandes plantaciones de la región este del país. Y por eso este fenómeno ataca, duele, pero no ocurre porque los campesinos están en áreas marginales, en el propio Atomayor, en la propia Higüey, en algunos de los distritos municipales de Higüey. Pero bueno, de eso vamos a hablar con más detalle, porque hoy tenemos un invitado de esa zona, que nos va a hablar bastante de esto. Quisiera, sin embargo, resaltar la solidaridad del pueblo dominicano, seguir mencionándolo. Y vaya aquí la publicidad gratuita. La Sociedad Industrial Dominicana aportó 25 millones de pesos. Bueno, pues ayer el Banco Popular dice, yo no me quedo atrás. Y voy a aportar 50 millones, el doble. Sabemos, aunque no se ha anunciado, que otras empresas están gestionando aportar dinero en efectivo. Bueno, ayer en el almuerzo Corripio estaba el CONET, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y los periodistas le preguntamos que cuánto ellos iban a poner, ¿verdad? Entonces nos explicaron que estaban haciendo un levantamiento para determinar qué era lo que más se necesitaba y que en función de eso iban a colaborar. Pero sí, le escuchamos claro. Y según tenemos entendido, en el caso de la hermana República de Punta Cana, ahí también los empresarios turísticos han estado actuando rápidamente para restablecer la normalidad en la zona. Todo esto bonito. Pero hay un periódico, el Diario Libre, vamos a decirlo. Sí, vamos a darle sus créditos. Vamos a darle sus créditos, que una periodista, Millicent, tú sabes el nombre, lo notaste, ¿no? Déjame buscarlo. Búscate el nombre, porque hay que darle el crédito. Hizo algo importante. Ella construyó una historia de una de las afectadas por la zona, y esa señora dice que no todo ha sido malo, aunque ella perdió lo poco que tenía, que era casi nada, ¿verdad? Y dice, no ha sido todo malo por la solidaridad. ¿Cuánta gente dando apoyo? El Estado se ha movilizado, como nunca antes lo había hecho. Sí, muy diligente. Eso lo dijo el director del COE ayer, y ese sí sabe de eso. Ese sí sabe de eso, como nunca antes se había hecho. Las instituciones públicas todas han estado ahí, aunque algunos dicen que no aparecen. Pero también la gente, el ciudadano común. Las organizaciones sociales. Las universidades. Centros de acopio, casi todas. Y una parte importante del empresariado. Y eso hay que resaltar. Yusetti Pérez es la periodista del Diario Nuestras felicitaciones por esa... Una bonita crónica. Sí, porque nos hemos acostumbrado al periodismo de cócteles y ruedas de prensa, y que a veces nada más los periódicos salen llenos de fulano dijo y agregó. El declaracionismo. Sí, y nos olvidamos de esos detalles tan humanos, tan importante. Que implica que el periodista, la periodista tenga esa mirada, esa perspectiva. Bueno, Adalberto, hay otras noticias, ya cerrando, el año escolar arrancó ayer, aunque con una presencia bastante tímida. Aquí hay una cultura dañina, de que se cree que el primer día de clase no es importante y siempre se registra un nivel de ausentismo relevante. Este año escolar no fue la excepción, hay centros escolares donde apenas asistieron entre el 40, 50 y 30% del estudiantado. Hubo un acto importante. ¿Pero tú no crees que eso es significativo en un momento en que se inicia el año escolar después de un huracán? Tras un huracán. En medio de lluvias. Sí, pero yo pensaba. Y además de esos dos fenómenos, comenzando a mitad de semana. A mitad de semana, sí.
Pero yo pensaba que la fiebre se iba a imponer, porque recuerda que este es el primer año escolar después de la pandemia donde se está convocando ya de manera presencial. Pensé que la fiebre iba a pesar más. Mira, ayer en el acto de inauguración, tanto el presidente de la República como el ministro de Educación, Ángel Hernández, se comprometían a que el tema de los cupos, que es uno de los problemas más relevantes con el que nos encuentra este año escolar, iba a ser garantizado. Hablaban que 12 planteles de los 718 que fueron identificados, 718 eran, ¿verdad?, que tenían problemas, ya habían sido entregados, y de hecho la inauguración del acto escolar fue en uno de ellos. Vamos a apostar, yo creo que toda la sociedad dominicana tiene que apostar a que este año escolar marche bien. Y que vaya la gente, que vaya la gente. Asistan, claro. A los niños, a los padres que lleven a sus niños a las escuelas. Niños ya. Lo hicieron, una parte muy sí, importante durante el día de ayer. Yo me encontré en una zona de Villa Altagracia, por el sector de Hormigos, se llama así, de Villa Altagracia, un grupito de muchachitos que iban a un play, a jugar pelota, y le pregunté a ellos que si no habían ido a la escuela, ¿qué pasaba? Dije, sí, estábamos en la escuela en la mañana, pero despacharon hoy a las 12. Y están despachando a las 12, aunque son tandas extendidas en muchos sitios, porque el desayuno escolar no comienza en esta semana, ni siquiera en la otra, en la siguiente, ¿verdad? Y ustedes saben que el día entero en la escuela, sin comer, comida, eso no lo aguanta nadie, compañero. Pero qué bueno que estén yendo. Qué bueno, y que los profesores se hayan presentado también. Sí, eso es importante. Hay que apostar a que eso se seguirá desarrollando. Por otra parte, amigas y amigos que están ahí en sus casas viendo este programa, ayer el canciller de la República, don Roberto Álvarez, habló ante la Asamblea Nacional, a la Asamblea de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, allá en Nueva York. Debió hacerlo el presidente de la República, pero el presidente prefirió quedarse atendiendo la situación de emergencia que él mismo declaró en la región este. Y el canciller lo que hizo fue reiterar una petición que viene haciendo este gobierno desde el principio para que se le preste atención, la comunidad internacional le preste atención a Haití. Y prestar atención no es simplemente que hablen en estos foros, sino que se canteen, que ayuden a superar una situación de una combinación de una crisis económica gravísima que tiene ese pueblo, de una crisis de seguridad, ¿verdad?, que tiene esa nación, y una crisis política, y agrégale a eso la pobreza ancestral que sufre el pueblo haitiano. Qué bueno que se insista en este tema y que se insista con un enfoque correcto. El gobierno dominicano, lo hizo el presidente Luis Abinader cuando fue a la OEA, enfatizó que lo primero, lo urgente, lo inmediato, es enfrentar la delincuencia y las bandas zetas que se pasean por los barrios de Haití imponiendo el terror. Garantizar la seguridad. Garantizar la seguridad, porque sin seguridad no se pueden celebrar elecciones, no se puede cambiar un gobierno que no es legítimo ya, pero es lo que tienen los haitianos. Así es lo que hay. Y hay urgencia de cambiar ese gobierno, por el gobierno que quieran los haitianos, porque son los haitianos que tienen que hacer eso. Sí, eso tiene que decidirlo. Pero tiene que haber un clima mínimo de libertad para que la gente ejerza su voto sin esa presión de estas bandas, que algunas se autodefinen como grupos políticos militares, y otras son clasificadas como puramente delincuenciales. Así es. Bueno, vamos a ver, el canciller, y ahora hay que darte los créditos a ti, él mencionaba los 2 puntos sobre los cuales tú has venido insistiendo, que es el tema de reforzar la capacidad de la policía haitiana. Él decía, tenemos que reconocer que la policía haitiana por sí sola no puede enfrentar el problema de las bandas en Haití, y luego hablaba de garantizar esa seguridad para entonces lograr llegar al segundo punto, que es el tema de las elecciones. Eso es vital, es la ruta, ya el presidente la había trazado, como bien tú dices, y él ayer ante la Asamblea de la ONU y la tercera es dinero. Dinero, la ayuda económica. Dinero. Y esa no hay que esperar que se hagan en estas 2 cosas para darla. Eso tiene que fluir desde ya. Sí. Para fortalecer el Estado. Y mira, Mili, si te lo comentaba fue el aire ayer, el presidente Luis Abinader, cuando vino de Washington, acá dio una rueda de prensa también.
y hablaba de que se había logrado que el BID financiara la construcción de 2 hospitales. Sí. Pero al mismo tiempo decía que iban a ser puestos en manos de organizaciones no gubernamentales. Ese camino es equivocado. Pero eso es lo que ha fracasado. Eso es lo que ha fracasado en Haití. Claro. Porque tal como yo he dicho, hay cientos de instituciones haitianas, tanto llamadas ONG como organizaciones religiosas, que son las que manejan lo poco o lo mucho que llega a Haití. Y en consecuencia el Estado es totalmente débil. Claro. El Estado no maneja la educación completa, si el Estado no maneja la si el salud. Estado no tiene recursos y no tiene responsabilidades, no tiene una capacidad de incidencia, va a ser un Estado débil. Y el hecho de que sea un Estado gobernado por gobierno malo e ilegítimo no justifica este tipo de acciones. Hay que fortalecer el Estado. Si un Estado capaz de resolver las mínimas disputas que se hacen, que se crean en los conflictos, óyeme, Millicent, y de satisfacer las necesidades elementales de la gente, claro. ¿Cuál es el sentido que tiene? No, ninguno. Esa es la existencia del Estado. Definitivamente. Señores, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Vamos a la pausa. Hoy hay un invitado que es un hombre noticia. En este jueves, Adalberto, se trata del doctor Virgilio Sedano. Él es el senador de la provincia de la Altagracia, la más afectada por el huracán Fiona, y con él vamos a pasar balance a ese y otros temas. Así que mantengan la sintonía. Volvemos con Virgilio Sedano después de la pausa.